En este video te quiero compartir una manera de entender los negocios que simplifica mucho las cosas para cualquier fundador, emprendedor, creativo que esté construyendo su propio proyecto. Y muchas veces nos quedamos estancados en la etapa de ¿cómo crezco? ¿Cómo vendo más? Y la respuesta inmediata a eso es simplemente que más personas conozcan lo que haces, que más personas sepan cuál es el problema que resuelves. Pero en realidad se reduce a qué tanto valor estás aportando a un grupo de personas. ¿A quién en específico le estás solucionando la vida? ¿Le estás eliminando un dolor? ¿Le estás ayudando a resolver un problema? Y entre más grande sea el problema que resuelves, más vas a recibir a cambio como compensación de haber resuelto ese problema o de haber eliminado ese dolor. En realidad, los negocios al final solamente son eso. ¿Cómo ayudamos al prójimo? Y realmente estoy convencido de que en un mercado libre y voluntario, el emprendedor y el fundador quiebra y fracasa cuando no encuentra la manera de ayudar al otro con un mejor producto o servicio o con mejores precios y mejor calidad. Entonces, la respuesta obvia es enfócate en el problema que estás resolviendo. Pero más allá de eso, la segunda pregunta más importante es ¿cómo le hago para que más personas sepan que existo? Entre más personas sepan que existo, si tienes un producto, por ejemplo, no importa si es en una sucursal física o si es en una tienda en línea, necesitas que más personas vayan a esa tienda para que más personas añadan tu producto al carrito de compra y más personas terminen comprando tu producto. Se vuelve en realidad un tema de porcentajes. Entre más ojos tengo, entre más atención entra en ese embudo, más ventas va a generar el embudo. Y después nada más se trata de un tema de métricas y de incrementar los porcentajes. Pero más allá de eso, ¿cómo simplificamos de una manera práctica qué significa que más personas sepan que existas? La pregunta de cómo vender más al final se convierte no solo en una pregunta de cómo resuelvo mejores o más grandes o más complejos problemas o dolores, sino en cómo contacto a más personas. Y entonces te quiero hablar de medios de contacto. Por eso te quiero enseñar esta matriz de 2x2, en donde en los dos cuadrantes de arriba tenemos todo lo que es uno a uno, de persona a persona de manera individual. Y en los dos cuadrantes de abajo tenemos todo lo que es de uno a muchos, de tu marca al mercado en general. Y en los cuadrantes del lado izquierdo tenemos que vamos a estar en un medio de contacto con gente que ya nos conoce. Y en la parte derecha del cuadrante tenemos dos opciones que nos van a hablar de cómo entro en contacto con gente que todavía no me conoce, que no sabe que existo. Y estos son los 4 principales medios de contacto. El primero y el más importante y también el más fácil de convertir, el más fácil de agotar, especialmente si estás empezando, es el contacto en caliente. Es un contacto de uno a uno con personas que ya te conocen. Y estas personas probablemente ya confían en ti. Entonces, es gente que ya sabe que existes, que ya confía en ti y que solo necesita dar un paso y realmente entender que tú le puedes solucionar ese problema o aliviar ese dolor y se va a convertir en un cliente o en un consumidor de tu promesa o de tu oferta o de tu producto. El segundo que debemos de agotar es también con personas que nos conocen, pero es un medio de contacto de uno a muchos. Y este es el contenido orgánico. La manera más popular de contenido orgánico son los videos de corta duración, los clips, los reels, los shorts. Esto es básicamente como un boleto de lotería que además es gratis y que puedes utilizar varias veces al día para que muchas personas sepan que existas.
por supuesto que aquí hay algo muy importante. Tanto si vas a hacer una lista de todas las personas que conoces, que sabes que podrían estar interesadas en lo que haces, en lo que ofreces, como si vas a hacer contenido y vas a ponerte a hacer reels en Instagram, por ejemplo, para llegar de uno a muchos. Te tienes que asegurar de que estás hablando específicamente a tu cliente ideal. Esto se llama tu IPC, tu perfil de cliente ideal, para que hables el lenguaje y conozcas exactamente cuáles son los deseos y los dolores de esa persona en específico. Y por lo general, si ya estás más avanzado en el juego de los negocios y si ya llevas tiempo con tu proyecto, ya vas a haber hecho esto. El siguiente paso más lógico entonces es este tercer cuadrante, que es el de contacto en frío. Es cuando tú haces un contacto de uno a uno a personas que no te conocen. Esto es similar a cuando suena tu teléfono y te está tratando de convencer un banco de que abras una tarjeta de crédito. También cuando te llega un correo electrónico, seguramente como spam, de alguien que no tienes idea que existe, pero muchas veces terminamos abriendo estos correos electrónicos, terminamos contestando estas llamadas en frío. Y lo más lógico a veces es contratar a otra persona que va a hacer 100 llamadas al día o va a mandar 100 correos al día o va a crear una cuenta de LinkedIn para mandar 100 mensajes privados al día. Entonces esto puede escalar drásticamente tu negocio si lo sabes hacer bien y especialmente si en vez de spamear a la gente o ponerle a la gente en la cara tu producto, no hables todavía de tu producto. Empieza una relación real, entra en una conversación auténtica en donde haces las preguntas adecuadas para saber si esa persona tiene el problema que tú sabes resolver o que tu producto puede resolver. Y por último, tenemos el contenido anunciado, hacer anuncios, hacer publicidad. Y aquí hay algo muy importante. Del lado izquierdo tenemos que es mucho más fácil de convertir, hacer contacto a la gente que te conoce, porque ya hay una confianza. Entonces es mucho más confiable y mucho más económico el proceso de moverte en este cuadrante. Y el otro cuadrante es menos confiable porque todavía no he depositado mi confianza en ti, así de fácil. Pero el anuncio puede ser un muy buen anuncio que genere autoridad y luego tu contenido puede nutrir ese prospecto para después generar confianza y convertirse al final en una venta. Pero esto requiere más inversión. Aquí en el contacto en frío probablemente tengas que invertir mucho tiempo o contratar a alguien y eso puede tener costos altos. Y en el contenido anunciado, dependiendo de qué tipo de anuncios quieras hacer y en qué plataforma quieras hacer tu anuncio, las palabras que incluyen tu anuncio y el perfil exacto de la persona a quien quieres llegar puede estar muy competido, entonces puede ser que tu anuncio tenga que requerir de una inversión más grande para llegar a las personas a las que tú quieres llegar. Entonces, cuando estás tratando de hacer un contacto con gente que no te conoce, vas a tener en general que invertir más. Entonces, esto nos dice que si estás empezando o estás en un nivel intermedio, mejor te enfoques en tratar de agotar el medio de contacto con gente que no te conoce y hagas una combinación de contacto en caliente y contenido orgánico. Y si quieres empezar a pasar a un nivel avanzado, en donde probablemente hasta puedes hacer una combinación de las 4 opciones, empiezas a invertir un poquito más y empiezas a hacer anuncios, por ejemplo en Facebook Ads o en Google Ads, y también empiezas a tal vez contratar una agencia o a un freelancer que te ayude a hacer contacto en frío y que te ayude a desarrollar conversaciones que después se pueden convertir en una llamada o que después se pueden convertir en que se cierre la venta en un carrito de compra. Y por último te quiero dejar con 3 cosas muy prácticas que justo antes de empezar este video estaba reflexionando. Y 3 cosas muy concretas. Ahí te van. Número 1. Evita tener miedo al rechazo. Muchas veces
no resolvemos el problema de que las personas no saben que existimos por un autoengaño de el qué dirán y el miedo al rechazo. Eso es lo primero que nos tenemos que quitar, especialmente si queremos hacer contacto en caliente, porque pensamos que ¿cómo le voy a escribir a mis familiares, amigos o amigos de mis amigos o conocidos? Si van a pensar que estoy urgido de dinero, van a pensar que estoy pasando por un mal momento, y esto no puede estar más alejado de la verdad. No vas a contactar a todo mundo. Para empezar, solamente vas a contactar a las personas que sabes tú que podrían estar interesados o podrían tener la necesidad de ser tu cliente o de comprar tu producto. Y por otro lado, si tú realmente puedes resolver ese problema o eliminar ese dolor, tienes una obligación moral a hacerles saber que existes. Y creo que este cambio de perspectiva puede cambiar mucho, especialmente si estás empezando tu camino como fundador o como emprendedor y necesitas que más personas sepan que existes. Tienes que empezar a hacer contacto en caliente y evitar tener miedo al rechazo. Tienes que amar el proceso del rechazo y de que te digan que no, porque si 100 personas te dicen que no y la 101 te dijo que sí, esas 100 te prepararon para esa venta. Y cada una de esas 100 llamadas o 100 personas que te dijeron que no, vale y contribuye a la venta que fue la llamada 101, por ejemplo. Número 2. Evita hablarle a todos. Porque si le hablas a todos, no le hablas a nadie. Y aquí es donde realmente tenemos que saber a quién le vendemos, exactamente a quién le resolvemos un problema o le eliminamos un dolor. Y si hablamos en su lenguaje, mejor. Y si hablamos de manera que esa persona piense y sienta que tu producto o tu servicio fue hecho especialmente para esa persona, ya cumpliste el 90% del trabajo más difícil. Y por último, número 3, evita la sobrecarga cognitiva. La sobrecarga cognitiva es un término complejo que nada más te está diciendo que existe algo en la mente del ser humano que se llama parálisis de elección, cuando nuestro proceso cognitivo tiene tanta información y tenemos tantas opciones adentro de nosotros que nos paralizamos. Esto quiere decir, generalmente hablando, que lo mejor para ti tal vez sea seguir la estrategia 1-1-1. Una oferta muy específica a un cliente muy específico con un solo embudo de ventas y una sola manera en la que conviertes a una persona que no te conoce en un cliente. Entre más ofertas y más opciones y más productos o servicios empieces a meter en tu comunicación y de repente parece que tienes un menú, más te estás arriesgando en caer más bien en que tu prospecto caiga en parálisis de elección. Entonces, quiero cerrar recomendándote eso, que realmente evites tener miedo al rechazo, evita hablarle a todos y evita la sobrecarga cognitiva.